Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema a exponer es sobre el método Simplex de la materia de investigación de operaciones para el profesor Saúl Montiel. Los integrantes son González Farfán Sinoé y Carvajal Adame Nelsi. El método Simplex es un método de variación sobre el tema de algoritmo, ya que además de resolver un sistema de ecuaciones, se evalúa la función de un objetivo en dicha solución y se determina si es óptima o no. En caso de no ser óptima, el algoritmo recoge los vértices del polígono de soluciones factibles y termina en el proceso interactivo hasta obtener el valor para maximizar o minimizar la función del objetivo. La teoría del método Simplex realmente inició en 1947 en matemático norteamericano Jorge Dancy, que desarrolló un algoritmo para resolver problemas de problemas lineales de dos o más variables. Además de este, se desarrolló o se conoce como un algoritmo para el método Simplex, el cual nos permite resolver modelos de problemas lineales de n de variables. Este algoritmo tiene la ventaja que se puede programar fácilmente en una computadora. Una gran parte de la teoría utilizando es la unidad desarrollada en el curso de álgebra lineal para resolver matrices de sistema de ecuaciones lineales aplicando el método de Gauss-Jordan. El método Simplex es un procedimiento interactivo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible y continúa mejorando el dicho valor, es decir, se ha alcanzado la solución óptima o el mayor o menor valor posible. Según el caso, para él es satisfacer todas las restricciones. Como lo dice aquí, esto se va partiendo desde el valor de la función del objetivo de un punto cualquiera al procedimiento. Esto consiste en buscar otro punto que mejore el valor de lo anterior. Aquí tenemos un ejemplo de ello en donde nos dice que cuál es la región factible y lo podemos explicar que consiste, como lo mencioné, partiendo de un lugar a otro para encontrar el valor anterior o el mismo. El objetivo de esto es que el procedimiento consiste en buscar otro punto que mejore el valor anterior. Como se verá en el método gráfico, dichos puntos son los vértices del polígono o poliedro, o polígono si el número de las variables es mayor de 2. Este constituye la región determinada para las restricciones a lo que se encuentra un sujeto o algún problema, llamada región factible, lo que busca y se relaciona mediante desplazamientos por las aristas del polígono desde el vértice actual hasta que uno adyacente y mejore el valor de la función. El objetivo siempre va a existir en la región factible como un número de vértices y de aristas en infinito. Eso será posible encontrar la solución en dicho objetivo en el procedimiento de el valor anterior. El método Simplex se basa en la siguiente propiedad. Primero tenemos una función que es el objetivo z, en donde se desplaza para tomar un valor máximo en el vértice A. De ahí se basan y se toman dos vértices que existe en una arista que parte desde el vértice A
y de ahí lo lleva al valor z, es donde aumenta el dicho valor de la función del objetivo. En las restricciones del problema nos dice que el método simple aumenta cuyas inecuaciones sean del tipo menor o igual y sus coeficientes independientes sean mayores o iguales a 0. Por tanto, habrá que estandarizar las restricciones para que cumplan esos requisitos antes de iniciar el algoritmo simple. El otro caso es que aparezcan en las restricciones de tipo mayor o igual, que da una igualdad a 0 o no se pueden cambiar y será necesario emplear otros métodos de resolución, siendo el más común de 2 o más fases. Tenemos un ejemplo de el problema de las restricciones y aquí es como lo podemos ver. Para ello tenemos un error del método simplex. Uno de los inconvenientes de estos métodos es que pueden ser muy sensibles a errores de redondeo, debido a que la gran cantidad de operaciones que deben realizarse por este motivo del programa Tora. Aquí en algunos ejercicios que hemos llevado en la unidad, dentro de lo que cabe de la unidad, yo al menos me he realizado y he utilizado el programa Tora. Esto quiere decir que se utilizan algoritmos óptimos en el sentido computacional, es decir, que el algoritmo que son poco sensibles son errores a redondeo, y es por ello que utilizamos unos ejercicios y a continuación mi compañero lo va a explicar a detallado sobre el método simplex. Hola, ¿qué tal? Ahora a continuación vamos a pasar a resolver un problema visto en lo que va de la materia en el semestre, que sería por el método simplex. La ecuación a maximizar sería z igual a 3x1 más 4x2 más 2.5x3 con restricciones de 5x1 más 12x2 menor o igual a 400, 4x2 más 9x3 menor o igual a 500, 4x1 más 5x2 más 2x3 menor o igual a 500. Y aquí tiene también que x1, x2 y x3 tienen que ser igual o mayor a 0. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar una variable de holgura a cada restricción, que aquí yo lo hice por una aplicación en la computadora y aparte lo hice también manualmente. A las variables de holgura nos vamos a referir como ellas de x4 en adelante. Ok, entonces aquí vamos a ver que en la primera restricción tenemos 5x1 más 2x2, pero no tenemos en x3, así que en la primer renglón se le agregaría la primera variable de holgura, que sería x4 o h1, como lo estamos viendo en la clase. Lo vamos a dejar aquí como x4. En la segunda restricción no tenemos valor en x1, tenemos un valor positivo de 4x2 más 9x3, y aquí entraría la otra variable de holgura, que sería más x5 o h2, que sería igual a 500. Y en la tercera restricción, 4x1 más 5x2 más 2x3 más x6 igual a 500. Y aquí tenemos que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. Bueno, vamos a pasar a la tabla del método simplex. Aquí ya acomodamos por las restricciones. Aquí lo que vamos a hacer es pasar a lo que sería la ecuación de z, la vamos a pasar en número negativo hasta abajo. Y aquí lo vamos a dar los valores, que sería en x1 sería p1, p2, p3 serían x.
Aquí se ve también que pues ya pusimos todo en la tabla. Lo que sería la primera restricción, la segunda restricción en el segundo renglón y la tercera restricción en el tercer renglón. Lo que vamos a pasar aquí, vamos a tener que pasar a encontrar la columna pivote, que sería buscando el valor más negativo, que sería en este caso el -4. Entonces vamos a tomar aquí en cuenta esta columna y vamos a pasar a dividir esto entre sus valores, que sería 2 entre 400, que sería 200, 4 entre 500, que sería 125, y 5 entre 5, 500 entre 5, que sería 100. De esos resultados vamos a tomar el valor pues más pequeño para agarrar el renglón pivote. Entonces aquí sería el renglón pivote sería P6. P6 o sería en este caso la variable de holgura 3. Y acá sería lo que agregaríamos sería x2 como columna. Lo siguiente va a ser, vamos a tener que igualar esta columna a 1. O sea que vamos a tener que, bueno, tenemos que agarrar aquí lo que sería la intersección de lo de la columna y el renglón. Y tenemos que igualar ese valor a 1. Pero como es una ecuación, tenemos que aplicar lo mismo en todo el renglón, no nada más en ese único valor. Así que vamos a dividir todo entre 5. Aquí quedaría 100, aquí quedaría 4 quintos, aquí quedaría 1, aquí quedaría 2 quintos, aquí 0, 0 y aquí 1 quinto. Lo que vamos a pasar ahora a hacer es todo el renglón, ya obteniendo una vez todo el renglón la columna, que sería de la columna de holgura, se tiene que igualar a 0 los valores arriba del punto de intersección, ya sean los valores de arriba y los de abajo. Así que aquí vamos a multiplicar ya es igualado a 1, tenemos que igualar a 0. Pero al hacerlo tenemos que también aplicarlo con los demás. Entonces en este caso sería 1 para que el renglón 1 en la columna pivote sea 0. Se va a tener que multiplicar la columna 3 por -2 más el renglón 1. El renglón 2, vamos a multiplicar el renglón 3 por -4 y más el renglón 2 para que aquí nos dé 0. Y aquí lo vamos a tener que multiplicar por 4, un valor positivo. Ya podemos pasar a la tabla 2. Y aquí lo que sería, ya nos daría nuestro resultado. Aquí en fracciones ya, esos son los valores de z, pero arriba, y aquí pues son los valores de z, pero negativo abajo. Aquí ya lo que sería nuestra columna 1, bueno, nuestro renglón 1 no se alcanza a ver, pero aquí ya está. Quedaré como les dije, es -2, sería -2 por 100, -200, más 400, sería 200, aquí sucesivamente 7 quintos, ya igualamos a 0. Aquí está queda -4 quintos, 1 y -2 quintos al último, en P6, que sería la holgura 3, H3. Y aquí lo que se hace, se va a pasar X con subíndice 2, X2 se pasaría acá también a esta columna, al renglón, perdón. Que sería junto con todo esto de arriba. Todo esto quedaría aquí.
Y aquí lo que se va a hacer también va a ser lo mismo, se va a multiplicar para sacarlo de z, se multiplica el 4 por 100. Ay, perdón, no. Bueno, ahí ya quedaría el resultado. Ahora también igual, como lo hicimos en la vez pasada, vamos a tener que identificar la columna que tenga el valor más negativo, que sería la columna ahora va a ser x3. Y todo esto se va a dividir por sus resultados, que sería 200, o sea, si se va a dividir por los resultados sería a 200, 100, 100 y 400, perdón, 100 y 100. Ahora el valor que más negativo nos va a dar sería, como este es negativo, y las restricciones tienen que ser, las x tienen que ser mayor o igual a 0, este no aplica. O sea que se descarta este. Entonces vamos a hacer aquí 37 por 100, 35. Y ya se tomaría ahora la columna x3 y el renglón 2, que nos dio el valor más, porque 100 por 5 entre 37 nos daría 13.51, o sea que este es el resultado más pequeño. Aquí serían 250, aquí sería un número negativo, entonces este lo descartamos. Ya vamos a hacer lo mismo que en la otra, vamos a igualar esta, donde es punto de intersección, lo tenemos que igualar a 0, sería multiplicándolo por 5/37, al igual que todo el renglón 2. Y así como lo hicimos en la vez pasada, todos los números que estén en la columna arriba del punto de intersección y abajo tenemos que igualarlos a 0. Igual multiplicarlo por el renglón y restárselo al restar o sumar el renglón pivote por los otros dos renglones. Nuestro resultado ya sería este en la tabla 3. Ya tendríamos aquí x3, h1 que sería la holgura 1, x3 y x2. Entonces, como no están todavía igual, no hay valores, aquí todavía hay un valor negativo, vamos a tener que convertir todos estos para llegar a una solución en ceros o mayores que ceros. Entonces agarraría esta columna, que sería nuestra columna pivote. Ahora tenemos que identificar el renglón pivote, que sería en este, porque nos daría 0. Ya los demás nos da negativo y este nos da más de 0. O sea que el más pequeño sería 0. Y igual como lo hicimos en el otro, tenemos que igualar el punto de intersección a 0. A 1. Tenemos que igualarlo a 1, perdón. Y al hacer eso tenemos que multiplicar también toda la columna por el número que para que nos dé 0, que serían 37 113avos. Y aquí ya estaría lo que sería el resultado, nuestra tabla 4. Ya aquí nuestros resultados, que sería la solución última en Z, serían 48.050 113avos, que sería un total de 425.22. En x1 serían 69.03, en x2 sería 27.43 y en x3 sería 43.36. Aquí lo que me di cuenta es de que pues la solución, la máxima solución en Z sería de 425,
Y pues ya tenemos aquí nuestros valores de x1, x2, x3. Aquí tenemos la base, que sería ya la holgura 1, x3, perdón, y x2. Y aquí los resultados, tanto en x1, x2, x3, como en h1, h2 y h3. Y esto sería prácticamente todo. Muchas gracias.